Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. En esta ocasión abrimos página para conocer un poco más y en profundidad qué es la Zona Franca de Gran Canaria. Y lo vamos a hacer con uno de sus impulsores, con una de las primeras personas que puso en marcha esta herramienta en la Isla Redonda. Se trata del que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Hernández. Con él vamos a hacer un repaso y vamos a darte a conocer cómo era el puerto hace muchos años y también en concreto la Zona Franca. Vamos a saludar a don Luis Hernández Pérez. Él fue presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde el año 1996 hasta el año 2003. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Estupendamente, ¿no? Claro. Si hablamos de, antes de hablar de historia, de hablar y hacer un recorrido de lo que fueron los puertos francos, qué es la Zona Franca en la actualidad, ¿cuál es el primer recuerdo que le viene a la memoria de su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ahora mismo? Bueno, pues es de las pocas cosas que yo estoy dispuesto a aceptar, pues yo ya estaba fuera de la política, y cuando me dijeron que me ofrecían la posibilidad de ser el presidente del puerto, pues no llegué a decir que sí. Dije que me lo pensaría, pero como el interlocutor pensó que iba a decir que sí, lo publicó el 7 en el periódico. O sea que yo no llegué a decir ni que sí. O sea, ya me vi nombrado y ya lo cogí. Y además pues ha sido quizás de mis 25 años de política, de los 7 que me siento más satisfecho. O sea que fue algo prácticamente en el que ya no le dieron casi oportunidad, ¿no? Una vez que ya sale publicado, ya luego ya retractarse era... Coalición Canaria, que había sacado 4 diputados y que eran casi decisivos para gobernar con Aznar y con los catalanes, a los catalanes pedir los puertos, pues Madrid es muy dado y dice, pues puertos para catalanes, pues café con leche para todos. Y entonces, pues le dio autonomía a las 27 autoridades portuarias, que nosotros lo estamos pidiendo. Las Palmas siempre ha querido tener más autonomía y tal, pues al final nos vino dada por ese café con leche para todos, cosa que a los catalanes les desagradó porque ellos no querían café con leche para todos, sino para ellos solos. Y entonces sí, pues entonces querían más, entonces querían chocolate. Y siempre en las reuniones de puerto, el presidente de Barcelona siempre pedía más. Y hasta ese día, en el que es presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ¿qué pensaba de los puertos? ¿Qué pensaba de lo que había sido los puertos francos? ¿Y cuál era su idea de lo que se podía cambiar y cómo podía evolucionar el puerto de Las Palmas? Bueno, yo siempre fui un puerto franquista, ¿no? A tope. Y siendo consejero de Economía y Comercio del Gobierno de Canarias, es cuando se produjo el cambio de modelo. El cambio de modelo de la plena integración, pasando del protocolo 2, que para mí era una delicia. Y también que lo habíamos trabajado en mi época de consejero de Economía y Hacienda en el año 81, 82. Entonces venía muy bregado yo en estas cuestiones y mi idea del puerto era mantener la máxima independencia, respetar las libertades comerciales, hacerlo ágil al tráfico, etcétera, etcétera. Pero como ya estamos en la plena integración, ya empezaban a aparecer por aquí todas las inspecciones de Europa, todas las cortapisas, etcétera, etcétera. Y pensé que la Zona Franca era una especie de escape para mantener en ese ámbito territorial la franquicia aduanales al consumo y la importación y la exportación, al menos para lo que se reexportara. Yo pensé que sería un emporio de reexportación, incluso de transformación. Y entonces pues visitamos la Zona Franca de Barcelona, la Zona Franca de Vigo, la Zona Franca de Cádiz, y quisimos establecer ese modelo, un modelo de Puerto Franco, de Zona Franca insular. Implicamos al Cabildo, que era casi el dueño del puerto de Arinaga, aunque lo hacía el puerto, pero el Cabildo fue el financiador. Y como hacía, pues elaboramos unos estatutos para que él fuera el presidente. Montamos un consejo bastante paralelo, digamos, compensado, 6 miembros del Cabildo, 6 miembros del puerto, y después pues las instituciones típicas, Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Y el problema fue que al final de los finales, pues apareció el alcalde de la ciudad, que era Soria, y se quedó con la presidencia, y eso es un mal tremendo de origen que creo que habría que corregir inmediatamente. Porque no es el ayuntamiento quien debería tener la presidencia de esto. Esto es una institución insular, es el puerto de Gran Canaria, no el puerto de Las Palmas, y hay un alcalde mayor
que es el presidente del Cabildo. Así que sí, el alcalde actual, que es un tío bastante preparado y con perspectiva, quisiera dar un paso atrás y cederle al Cabildo, a la presidencia, igual la cogía él más tarde, digo yo, porque es el sitio donde debe estar. Claro, al ser, se refiere a algo, como bien indica, insular, sí, y que repercute, ¿no?, en toda la isla, claro, que tenga esa presidencia dentro del propio Cabildo de Gran Canaria. Claro, no, porque pues tiene un recinto doble. Es que está el recinto de Larinaga con grandes posibilidades industriales. Porque la zona franca no solamente para comercializar, sino también para transformar. Y vienen el futuro de las nuevas tecnologías, de las nuevas energías, de las placas solares, de las plataformas continentales, donde hay espacio para hacer 1000 cosas. Incluso había candidatos en aquella época. Claro, también tiene una institución como la zona franca de Las Palmas, que no tiene departamento comercial, porque ese se lleva en la autoridad portuaria. Yo no tengo nada contra la portuaria, todo a favor, pero la autoridad portuaria de esta época no es la de aquella época. Aquella tenía posibilidades de hacer actividad económica, crear empresas. De hecho, nosotros tenemos empresas creadas que tuvimos que disolverlas. Entonces, ahora la autoridad portuaria es una autoridad muy administrativa. Entonces, no tiene esa visión, tiene la visión de administrar el suelo. Entonces, conviene, el presidente no tiene una visión amplia, el presidente del puerto. Entonces, debe entender que había que crear un departamento comercial en esta institución para promover esta actividad económica, que es paralela y similar a la actividad del puerto, pero esta tiene la ventaja de ser una zona franca y, por tanto, pues que no se paguen impuestos hasta que el producto no va a consumo, y puede ser un gran punto de transformación, que ya ellos lo plantean, de graneles o de 1000 cosas en el comercio triangular de Europa, África, América, ¿no? Siempre se ha pensado en eso. Para contextualizar un poco de lo que estamos hablando y ubicar a la persona que está escuchando este podcast, ¿cómo podríamos definir lo que fueron los puertos francos y cuál fue su historia dentro del archipiélago de Canarias? Bueno, los puertos francos nacieron cuando, digamos que las franquicias nacieron cuando no había puertos. O sea, las franquicias nacieron con la incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla, cuando el rey Fernando Buenarteme, pues junto con los reyes de Castilla y Aragón, se incorporó pacíficamente, entre comillas, y fue bautizado y incorporó Gran Canaria a la Corona de Castilla, y a partir de ahí ayudó a la Corona de Castilla y de Aragón a incorporar el resto de las islas, y a cambio los gran canarios no pagarían impuestos. O sea, no pagarían impuestos al consumo. Fue toda la guerra después de los próximos siglos de no pagar impuestos al consumo. Lo que ocurre es que con frecuencia se iba suavizando el tema y acababan imponiéndonos el sistema nacional, y volvían aquí a ver algaradas y tal, aparecían epidemias y pandemias que lo ayudaban, y así fuimos durante varios siglos, pues medio escapando, hasta que al final Bravo Murillo, pues con la ley de Puerto Franco ya puso más orden y ya aclaró franquicias aduaneras y fiscales al consumo. Más tarde pues vino la ley de régimen económico fiscal del año 72, que fue motivada porque Madrid quería uniformar fuera como fuera, y al final pues se nos montó el ITE, que ya era el ITE era el IVA, un impuesto al consumo con toda regla. El ITE estaba a punto de ser declarado ilegal, y apareció la ley de régimen económico y fiscal. Y entonces pues ya más tarde el ITE fue subsistiendo hasta que apareció Borrell con el texto de la parte fiscal del régimen. Se quitó de encima el ITE, nos lo incorporó al IGIC, Impuesto General y Directo Canario, que es una frase de él. Aquí estamos que si el AVA, que si el EVA, que si el UVA, o sea, arbitrio del añadido, etcétera, etcétera. Y al final, pues potenció mucho la Hacienda Canaria, incorporando el impuesto local del IGIC y manteniendo la franquicia de forma clara. Incluso hasta la propia Constitución española lo mantiene, la franquicia, e incluso forma parte del texto de la incorporación de España a Europa, las franquicias y el régimen específico, pero muy devaluado. Y el problema es que con todas las autonomías que se han ido montando para todos, la autonomía de gestionar esos derechos, esos fueros originales, están en manos de quien no cree en ellos. Porque yo creo que la agencia tributaria
española, pues no cree y siempre le gusta uniformar. Yo creo que en los programas de posiciones de los técnicos comerciales del Estado, de los inspectores de Hacienda, de los estados, no hay 10 temas de Canarias para que sepan que son derechos no otorgados, sino innatos, y que solamente deberían ser desarrollados por las instituciones canarias, porque los textos están muy bonitos, pero por ejemplo, la RIC, que es un mecanismo estupendo para reinvertir, la RIC la han devaluado y la han dejado reducida a 4 cositas. Hubo una época que la RIC se puede aplicar en todo. ¿Dónde dice el texto de la ley que la RIC no se puede aplicar? Son los reglamentos. ¿Y quiénes son los reglamentos? Los que no creen. Los que no creen en ellos. Los que quieren uniformar. Siempre estamos en las mismas. No sé, no es por nada. Recientemente, ahí veo ya así de pasada, que ya no me dedico a esto, en los periódicos, que si lo del cine, que si Madrid vuelve a vulnerar el tema, que si vuelve a no pedir permiso al Parlamento Canario, permiso que es preceptivo, no vinculante. Pero es que ni preceptivo, o sea, es una falta de respeto absoluta. Y ahora que, por ejemplo, estamos en que se respetan mucho las autonomías, porque están los catalanes y se les respeta mucho, pues coño, con perdón la palabra, respeten lo nuestro, tomémonos en serio, reivindiquémoslo en fueros, que los políticos se lean un poquito la historia, que no es difícil. Yo me la he repasado esta mañana para venir aquí, y si te vas a internet, en un momento te impones de todo este tema y ves que es algo innato en los canarios: la franquicia, el no pagar impuestos indirectos, el no monopolio, el aprovechar las ventajas de la organización, el derecho a importar y exportar, y todas esas cuestiones que son derechos necesarios por el sitio donde estamos, porque si no, no aprovechamos el sitio. ¿Y para qué estamos aquí tirados en medio del mar si no aprovechamos esas ventajas que tenemos muchos inconvenientes? Y todo esto al final, cuando los puertos francos desaparecen de Canarias, ¿cuál es el impacto en el archipiélago, desde su punto de vista? El impacto, es que salen corriendo todo el mundo. Aquí teníamos un montón de pesca pelágica, habíamos hecho unos frigoríficos estupendos, aparecen las inspecciones de Europa, porque Europa es el guardián del universo. Lo que pueden hacer en Alemania, España no lo hace, porque España llega a ser más puesto que el Papa. Los inspectores vienen aquí a bloquear todo, aparece el control ese fitosanitario, tal, y sale disparado. Se va la flota coreana, se va la flota china, se va la flota europea, y se va todo Dios. Y menos mal que apareció una alternativa, que son los contenedores. Y las reparaciones navales, que como realmente vienen de fuera, van para afuera, pues con la SEC van escapando, pero es que estamos dando los otros días, digamos, patadas a nuestras ventajas, porque no es que no se tengan, es que los reglamentos la cercenan. Los reglamentos la cercenan. O sea, la ley orgánica fiscal, que fue un logro estupendo, tanto la parte fiscal, con el tema de la RIC, que pensamos que ya aquí no había que pagar impuestos a nadie siempre que quisiera reinvertir el 90% de sus beneficios, pues vete ahora, hay que buscar con lupa una actividad para poder invertir los beneficios, porque no. ¿Quién dice no? La ley no. La Hacienda estatal, que no le gusta, le enfada que tengamos esta ventaja, no lo entiende, no lo comprende. Pues mira, pues no lo administre. Dejemos que sea el Parlamento Canario quien administra esas leyes. Las leyes están claras. No ponen ninguna limitación en el tema de la RIC, o en el tema de la promoción de las inversiones, o en el tema de las inversiones en África. O sea, si tú vas a Internet y ves todos los mecanismos que tenemos para hacer valer esa situación económica de fuero, pues te encuentras con la reserva de inversiones, te encuentras con los sistemas fiscales de régimen, el tema, te encuentras con el tema de registro especial de buques, te encuentras con la deducción por inversiones en Canarias, te encuentras con la deducción de inversiones en productos de largometraje cinematográficos y en las series audiovisuales. Seguramente de ahí encajarías con el tema de los nómadas, que ahora están de moda, que se pueden venir aquí a trabajar un montón de gente y hay problemas fiscales de facturación, y te encuentras con la posibilidad de poder traer productos de fuera, que cuando encargas un producto fuera, es que no te lo traen a Canarias, porque como tenemos la fiscalidad diferencial, se convierte en una doble fiscalidad y en una frontera. El tener un régimen especial es una frontera, y hay mucha gente que dice, mira, vamos a incorporarnos.
Es que nos van acogotando para que nos incorporemos, para que tiremos el IGI a la basura y cojamos el IVA. No. La ley dice que el IGI es nuestro porque proviene de la franquicia, de no pagar impuestos. Que nosotros también somos peligrosos, porque cuando nos ponemos un impuesto, también hay que ponernos un freno para no subirlo. Yo cuando se puso, por ejemplo, el IGI era partidario de limitarlo al 5%. Ya va por el 7%. No subirlo del 5 se refiere, ¿no? No, el 5 era el tope, sí, por ley. Y ya por el 7, y ya se habló del 9. Y cuando sube a toda pastilla, baja no baja. O sea, este es un producto que solamente sube. Después aparece, por ejemplo, el Allen. El Allen es un contrasentido terrible. El Allen es estupendo para la protección de los productos canarios. Es un anti-libertad comercial, es un anti-aduana. Esto es lo contrario. Haz un repaso a los 400, 500 partidas lanzarias de la Allen, a ver cuántas tienen lógica. Para algunos canarios se convierte en un mecanismo recaudatorio. Dice, no, si tiene lógica, son 200, 140 millones de euros cada año, que si lo depuras a lo que realmente hace falta, pues le quitas el 1 y se queda en 40. Pues se debería quedar en 40 porque el 1 canario ya está luchando contra esa libertad, contra esa franquicia. Ya está luchando. Pierden el sentido. Entonces, pues, claro, es difícil hacer un examen a los políticos, pero no vendría mal, ¿eh? Y sobre todo los que se dedican al tema de economía, un cursillo no vendría mal, de historia y de lo que hay que defender. Pues también se lava la mano a recaudar. Es que por no fiarse, al propio Parlamento a veces se le va el baifo también. Pero bueno, es un tema de mentalidad. Yo creo que es un tema de un movimiento. O sea, la gente se tiene que mentalizar de que estos fueros hay que reivindicarlos y hacerlos nuestra Constitución de verdad. Y nuestra forma de ser, ya Tenerife es que estaba más rezagada, ya está más, lo entiende, porque Tenerife siempre con el tema de la incorporación a Europa, pues fue un poco que provocó por la protección de los plátanos y los tomates, que no era el motivo. El motivo es que en Madrid tanta diferencia, tanta opción 2, tanto estar medio fuera, medio dentro, le preocupa políticamente. Y yo creo que si hay una región que no preocupe políticamente, que no preocupe para nada, que no tenemos esa posibilidad de ser independientes, que no nos pase por la cabeza, somos nosotros. Claro, y ante la desaparición de los puertos francos, Luis Hernández Pérez se encuentra con la posibilidad de crear una herramienta como la Zona Franca de Gran Canaria, ¿no? Porque usted fue el impulsor. Claro, la Zona Franca existía y entonces digo, bueno, pues interesadamente, aquí ya había depósitos francos también, o sea, bueno, porque están pensados en no pagar los impuestos al llegar, sino al ser consumido. Esa es la idea de los depósitos francos. Digo, pero bueno, también sirve para no pagar al llegar, sino para ser consumidos, y también sirve para reportarlos cuando no son consumidos. Y también sirve para hacer pequeñas transformaciones, pequeñas agrupaciones de fletes, ensacado de productos para África, de graneles, etcétera, etcétera. Es una especie de escape para hacer cosas en la vía de los puertos francos, en la zona franca. Y por eso el puerto dice, bueno, vamos a coger medio puerto, toda aquella esquina de allá, y hacer la zona franca. Era el puerto el que era el promotor, porque era un puerto distinto. No sé si es porque yo tenía esa cultura o porque había una dinámica. Lo cierto es que se adjudicó el suelo aquí se adjudicó el suelo y había demanda, ¿no? Con un problema grave que hay que corregir también, y es importante, que es el precio. El precio del suelo de la zona franca es excesivamente caro, porque en ese momento había excesivo interés en localizarse, y pensamos que eso era una fuente de recursos para la zona franca para expandirse, y ahora está caro. Está caro, habría que rebajarlo o habría que dar un mecanismo de pago aplazado, una exención durante 5 años, después para dar un incentivo. Y el suelo de la zona franca de Larinaga está virgen y no puede ser. Ese suelo ahí debería de hacer una promoción, pero si la promoción no la tiene la zona franca, difícilmente puede hacer una promoción. O sea, lo primero que tiene que hacer la zona franca, desde mi punto de vista, es hacer promoción. Tener un mecanismo de promoción y que los padres de la zona franca, que es el puerto y el cabildo, se saquen los bolsillos que dinero tiene y monten aquí un mecanismo de promoción dentro de la zona franca, que aquí está. Si al fin y al cabo lo gobierna, o sea, no, es un niño. O sea, no tengas a tu niño analfabeto. Ponlo a currar y darle formación y ellos afuera para que venda el producto, que este producto, junto con el producto de la SEC, son productos súper atractivos. Es que no se entiende por qué no tienen más evolución, ¿no? Más demanda.
Sí, que no se quede con el grado escolar, sino que se pero saque la carrera. De todas formas, también podríamos coger el ejemplo de los Reyes Católicos, que cuando dieron los 25 años a Gran Canaria y 20 a Tenerife, lo declararon a perpetuidad. También la zona SEC, que tiene limitaciones temporales de 25 años, la declara a perpetuidad, porque 25 años son mañana, o sea, tan mañana que yo recuerdo cuando llegué al puerto que le ofrecía a la gente que hacía una inversión razonable lo máximo, que eran 30 años, y me decían qué poco, y yo casi me partí de risa, pero señor, 30 años, es mañana, ya es mañana, ya es mañana, ya hace 30 años que yo estuve dando concesiones allí, o es mañana también, es mañana, y por tanto, esos mecanismos, la única forma es que sean a perpetuidad. Tanto las ventajas de la zona SEC, la zona franca tiene su mecanismo de concesiones, yo lo entiendo, cuando está en zona público, pues no queda otra, y tampoco estaría mal que la zona franca tuviera mecanismo de suelo patrimonial privado para que pudiera establecer entonces industrias a perpetuidad. Por eso entonces, si es un suelo privado, viene aquí mañana la Toyota y se pone a fabricar coches, porque a la Toyota no le gusta hacer una fábrica de narices en un sitio de concesión de 30 años que saben que es mañana. ¿Y ve normal la confusión con los antiguos puertos francos? ¿Entre la zona franca y los antiguos puertos francos? Mira, los puertos francos siempre tuvieron más nombre que realidad. Y nunca fueron francos del todo porque siempre apareció el cabildo para poner un arbitrio. De ellos se conocía un arbitrio de entrada, que era un arbitrio a valoren, había una serie de productos que se le ponían unas pesetillas, era una fuente de riqueza. También había unos arbitrios que luego la marquesía pasaba a un municipio a otro, que se llama los famosos... había unas oficinas ahí entre municipios. Y el gran logro del año 2000, de 1992, es que todos esos arbitrios locales los convirtieron en un arbitrio de ámbito regional. Y montó lo que se llama la GIAI, que antes las juntas eran insulares. Era el cabildo que recordaba, eran los cabildos. Y apareció la GIAI, se transparentó el sistema, las fronteras entre islas se fueron borrando, aunque al principio funcionaban las famosas hojas amarillas, al final se fueron borrando, ya entre islas y empezó el comercio, aparecieron los puertos de Agaete, el puerto de tal, empezó el comercio entre las islas que estaban cerradas con sus arbitrios insulares. Y realmente, pues, más tarde, pues, apareció el IGI, que ya estableció un mecanismo muy potente de recaudación, que muchas veces lo utiliza el Estado para decir, oye, como ustedes tienen esas perras, yo les limito dinero. No. Dice la ley clarísima que los recursos propios de REF no te quitarán un céntimo de lo que te toque por el Estado, que aunque no tenemos IVA, cobramos del IVA nacional la parte correspondiente. Y eso también enfada mucho. Dice, oye, estos tíos tienen un IGI, es que el IGI lo tienen por ser niños que están allí lejos. Es una pensión, de igual forma que los funcionarios que están en la salud de Fuerteventura y las islas menores, que ya no son ni tan menores, tienen unos sueldos estupendos con respecto a los de las mayores, pues los niños que están aquí en Canarias, fuera de Madrid, tienen esa ventaja adicional y en el resto de los recursos que vienen del Estado participan de forma igual. Madrid no tiene un montón de dinero porque no cumple. O sea, es que le gusta no cumplir. Es que hay que estar todos los días. Por eso yo creo que hay que cambiar el tema y conseguir autonomía para gestionar los fueros canarios desde el Parlamento, que para eso está. Y si a Manuel no le gusta, que presente un recurso de tal, o que pida a los tribunales que nos estamos pasando porque nos estamos metiendo en competencias suyas. Si el se pasa en competencia, el Parlamento Canario se pasa en competencia, o le pone un tributo a algo que es del Estado, o pone un impuesto a sociedades paralelo que no nos toca, pues entonces se me dice, oye, esa ley te la paralizo, te la llevo al Tribunal Nacional y te la liquido. Pero de entrada que esto nos deje la posibilidad de autogobernarnos en esa materia económica, que no vamos a ningún lado, ni somos con eso peligrosos. Y ahí estaría también el tema de las aguas adicionales y las grandes riquezas interiores y las grandes riquezas exteriores y las islas que están cerquitas, hundidas en la miseria ahí. En la miseria no, en el telurio, en la riqueza. Ahí también se está llevando a cabo muchas operaciones en las que Canarias está que no se entera. Y que Canarias no se entere en ese tema, pues pasa. Pero yo creo que no se entera es hasta Madrid. Que no se está enterando del tablero que está en esta zona con un vecino que es muy ambicioso, que es Marruecos.
¿Encontró usted algún impedimento a la hora de avanzar en un proyecto como la Zona Franca de Gran Canaria? No. Facilidades todas. El único impedimento fue que al final no conseguimos un mecanismo insular, que luego Tenerife lo copió, que no sé si... Yo creo que Tenerife lo copió, no sé si será también el mismo... La presidencia no es que sea fundamental, pero yo creo que es el concepto. O sea, si es un concepto de general de isla, es que la zona franca puede ser como una zona SEC, de crear zona franca a toda Canarias y regular por la institución esta los recintos que se pongan de zona franca hasta Nagaete. O sea, yo la elevaría de rango y diría, pues miren, pues hay una SEC que tiene un mecanismo más económico, más de traer cosas de fuera para afuera, más general, más político, más económico, y un mecanismo más comercial, que es la zona franca, o la zona SEC y zona franca en un mismo mecanismo. O sea, que yo creo que ahí hay que... Todo ese tinglao que hay montado, que es demasiado, es el momento un poco de hacer nuestra constitución económica. Hay que replantearse. Hay que tener ganas de hacerlo y hay que implicar a mucha gente. O sea, si en este momento en que estamos mal, porque realmente nos están invadiendo por todas las esquinas nuestros derechos y están muy cercenados, tanto la RIC como la SEC, como la zona franca, es el momento de decir, oye, la sociedad canaria se pone en pie. Ya decía el dictador, que no me gusta nombrar, que no cabrees a los canarios cuando se nos dio el REF del 72, que estaban ya decididos a cargárselo. Fue todo lo contrario, que conseguimos una ley bastante decentita, ¿no? Y ahora también, ahora que tenemos otro jefe en Madrid que también le gusta mandar, pues decirle, mira, no cabrees a los canarios siendo tan generoso con los de otro lado. Y montemos una ponencia y montemos una ley ya una especie de texto refundido de todo este tinglado, y por supuesto que el Parlamento Canario entre en juego. No para ser consultado de forma preceptiva y no vinculante, sino para decidir. Sin embargo, durante todo este tiempo, lo que se ha observado ha sido como una especie de letargo, ¿no?, de la zona franca. Parece como que ha habido un momento en el que bajó la intensidad, y esa intensidad ahora ha empezado a crecer un poco, pero quizá después del paso por el que usted tuvo como presidente de Autoridad Portuaria de Las Palmas, luego ya se quedó un poco en el olvido. No sé si comparte esta reflexión. No, hombre, yo creo que lo que fue es la crisis del ladrillo del año 2008. Es que la zona franca es el sitio... digamos que el sector inmobiliario tiene mucho peso. Y el sector inmobiliario iba a 200 por hora y en vez de decirle coge 100... se le frenó en seco y dio muchas vueltas de campana. Y quedó arrasado. Y no es el sector inmobiliario de los promotores. Es que se cargó a los constructores, se cargó a los carpinteros, se cargó a los electricistas, se cargó hasta a los panaderos. Y esa crisis ha sido tremenda. La del año 2008, y eso afecta a todo. Ahora que ya estamos levantando la cabeza de la pandemia creo que es coyuntural, porque 2 años, 3 años no es mucho, y además... Si se repite la historia, a poco vamos a salir como motos disparados y nos vamos a olvidar de la deficiencia de la moto. La moto es muy deficiente. Aprovechemos ahora que vemos que no ha servido para en esta época establecer alternativas de desarrollo, que hemos pasado los malos tiempos todos, salvo el turismo que iba despegando, y que ahora pues es el momento a lo mejor de alguien que empiece a implicar a los empresarios, a los sindicatos, a los políticos, a las instituciones, a los cabildos, una especie de movimiento para plantear en este momento. Los vascos y los navarros, sí, esto un poco al señuelo de Canarias, han conseguido unos fueros que nadie les toca. Y los pactos estos de los impuestos no se van al Parlamento. En la Moncloa, el gobierno vasco y el gobierno español lo arreglan. Pues igual nosotros somos otro hijo grandito, que tenemos unos derechos y lo vamos arreglando. Para dar otra cosa, ¿por qué no una zona libre bancaria? Que me digan por qué no. Que me digan por qué no. Y me digan que porque si la tiene Luxemburgo, que de hecho la tiene, o porque si la tuvo Inglaterra mientras estuvo en la Unión Europea en la City. ¿Por qué no? Ser de libre bancario. No pasa nada si no se aplica, pero la posibilidad de que la zona SEC, el capítulo de actividades financieras que dice que no, deja que se trabajen con los bancos aquí,
que se establezca, y verás tú, el paso de los años, cómo los rascacielos más grandes serán de esos banquitos que empiezan en una oficina ahí en la calle León y Castillo. Pero quítale una cosa, quítale los 25 años, diga, se permiten actividades financieras. Sin límite. Sí, se permiten actividades financieras. Yo creo que si el rey Fernando el Católico hubiese tenido esa idea, le hubiese dicho a Fernando Buenarteme, y también puedes montar bancos allí en Galda. Para que cambies las piedras blancas con las playas negras. Seguro que sí. Todo esto nos hace pensar entonces en que todavía también tenemos esa gran dependencia del monocultivo del turismo, ¿no? El motor principal, pero que podríamos quizá diversificar, una palabra que siempre se ha oído, pero que parece que nunca se ha aplicado, o poco se ha aplicado. Claro, pero si la zona franca lo que sirve es para buscar alternativas al monocultivo, al del vino, al de la caña, al de la caña de azúcar. Le han ido sucediendo otros, porque cuando tienes un puerto franco, cambias lo que tienes y pasas de una cosa a la otra. O sea, esa ventaja se consideraron en momentos de crisis de la caña de azúcar o del vino o por una epidemia o lo que sea. Pero también sirvieron para buscar alternativas del tabaco. El no monopolio. Por un momento determinado surgió el tabaco. Que no tener monopolio, pues aparecieron fábricas de tabaco en todas las esquinas, o las conserveras, pero sobre todo fábricas de tabaco, y también aquel régimen pues nos dejó vivir y casi todas el tabaco que se vendía en la península se fabricaba en Canarias y dio salida miles y miles y miles de empleos de Canarias, que yo viví esa época intensamente porque yo era economista del Cabildo y ya incluso cuando se estableció el tema de los arbitrios, se le devolvían los arbitrios a la exportación de tabaco que iba a la península y entonces pues era un ingreso, o sea, no pagaban. Como se devolvieron también en su día los derechos reguladores. O sea, en aquella época será más respetuoso, de verdad que sí, será mucho más respetuoso. Si nos fijamos en la actualidad, en el presente, la sociedad de la información en la que estamos viviendo, ¿cómo se puede aprovechar este momento de emergencia en el apoyo o en el avance de una herramienta como la Zona Franca de Gran Canaria, que en su momento quizá no tuvo usted? Sí, al principio de casa no hacía falta porque eran los propios empresarios los que la querían y ahí hay 4 o 5 empresas que luego no lo han ido bien, pero que tal. ¿Cómo meter eso? La verdad que en esta sociedad ahí pues mira, pues la gente de 40 años para arriba lo van a entender rápido. Los de 20 años para abajo a lo mejor también, pero después hay una sociedad en la que no sé qué ha pasado que no están. Entonces, pues ¿cómo se establece un mecanismo de esto de la zona franca y todo lo demás? Pues convenciendo al presidente del Gobierno de Canarias de que se lo tome en serio, de que se lo tome en serio, de que lo intente, de que implique a la sociedad canaria, de que presione en Madrid, en el partido que gobierna en Madrid, y que aproveche esta ola de reestructuración para nosotros tener una ola de confirmación. Aprovechar la reestructuración que parece que quieren hacer, que no sé a dónde llegará, para nosotros no quedarnos al margen. Y que mientras está concediendo cosas, dice que respeta el régimen. No está respetando, le da cada día a persona una noticia nueva. Es que no se lo saben, pero el problema no es que no se lo sepan, es que no quieren. Es que les parece que es una especie de privilegio. Y no un privilegio, es una necesidad. Yo creo que los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado, todos los que están en ese mundo, que son los asesores, pues habían ponernos una semana a vivir en La Palma, que no hay internet, que no te puedes comunicar, yo voy ahí toda la semana, o al Hierro, las limitaciones de la distancia, la lejanía, la inseguridad. Sí, el transporte. Que tiene un solo avión, o sea, es que hay que vivirlo. ¿Por qué cree que la zona franca difiere de los puertos francos y se conoce menos? Parece que los puertos francos, si se nombran, muchos sabrían definirlos o los recuerdan, pero la zona franca parece como que existe una diferencia y a la hora de su conocimiento ha costado bastante, ¿no? El que alguien sepa cuál es la herramienta y cómo funciona. No, pues ya lo hemos dicho, si la autoridad portuaria no cree mucho en ella ya y la ha burocratizado, pues ese es el problema. O sea, si el padre no dice que tiene un hijo listo en su casa, pues es que el niño nadie sabe que tiene una eminencia. Esto es una eminencia que tenemos que sacar a la calle y a quien hay que convencer a los padres de esta criatura, que son el Cabildo, que con el puerto tienen supermayoría en el Consejo, decir, oye, muevan esto, déjenle método insular, al Ayuntamiento de Tres Palmas, que están otras cosas, que lo está haciendo muy bien, o sea, pero el ayuntamiento no está para eso. Los ayuntamientos no están para eso, para desarrollar la economía de la isla, para desarrollar el REF, no les toca.
Entonces yo creo eso que ponerlo en el ámbito insular y que el Cabildo pues pase de La Laja para acá y de la carretera de Aruca, se venga aquí, hasta aquí a la isleta, y se implique en el desarrollo de la isla. Está, por ejemplo, yo no sé exactamente, otra cosa que creamos en su día, que fue la Sociedad de Gran Canaria, no sé exactamente si está activo o se ha convertido en un órgano de asesoramiento burocrático del Cabildo, era otro mecanismo, que otra pieza, o estaba el tema de megaturbinas, con la idea de desarrollar el tema de eólico, que tampoco se desarrolló, pero después vino el que fue un concurso de dar más tiempo para descanso que acabó en los tribunales, y las Islas Canarias, de ser la región que más porcentaje tenía de región eólica, pasó la cola porque en los últimos años no se ha hecho nada. Ahora se habla de mucho, con los fondos europeos que hay, del cambio tecnológico, de la dependencia de la energía eólica y solar, etcétera, etcétera, pero yo creo que ahora tenemos ahí otro obstáculo gordo, que es el tema de la burocracia en la planificación urbanística de Canarias, que para mover un papel, establecer un plan o conseguir una autorización, eso es horroroso. Eso es otra cosa que tenía que agilizarse en un órgano distinto, al margen de la burocracia técnica de los ayuntamientos, cabildos y la comá o las cumacitas chiquititas que hay ahora en los cabildos. Eso es horroroso. Eso definió Jerónimo Saavedra por televisión, claramente, que lo ha sufrido, diciendo que mientras la burocracia urbanística esté en manos de los departamentos técnicos, de los ayuntamientos y cabildos, con toda la legislación que existe de los PIO y demás, no hay posibilidad de hacer nada a 5, 6, 7, 8 años, 9, 10, 11, 12 años vista. Desgraciadamente eso es horroroso. Y los fondos europeos, desgraciadamente, ya lo veremos, no se van a poder gastar porque no va a haber autorizaciones administrativas para poderlo gastar. O lo gastan los de siempre. Las multinacionales, las Endesa, las redes eléctricas y los canarios, pues las plaquitas solares para calentar el termo. Es lo que vamos a tener. Posibilidad. Calentar los termos, sí. Lo demás, utilizar los recursos naturales del sol y del viento, se lo quedan los de siempre. Si nos retrotraemos, ¿no? Si nos retrotraemos a su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se le conocen, por ejemplo, avances como el desarrollo de infraestructuras portuarias, también plataformas de container, ¿no? Innovadoras y correspondencia con más de 140 puertos. Pero para usted, ¿cuál es el mayor logro en su etapa de presidente? El mayor logro fue convencer a las grandes navieras internacionales de que éramos un punto de intercambio y que después de este punto de intercambio se podía mandar en pequeñas partidas a todos los puertos africanos que están por ahí abajo. Y entonces empezaron a creer en nosotros y la clave fue cuando Mediterranean Shipping Company, que es la naviera privada más importante del mundo, que está en Bruselas, pues entró de socio de Oxa y empezó aquí a traer contenedores. Y lo hizo por una sencilla razón, porque se le partió un barco en tres, ahí cerca de Madeira. Uno se hundió y dos quedaron flotando. Y entonces nos dijeron a nosotros, me dice un director, dice, mira, nos atrevemos a traer 2 medio barcos que si se nos hunden dentro del puerto, el puerto queda por años, porque es grave el tema, venía no sé si tenían 20.000 contenedores cada uno, cada trozo, una buena playa de barco, un barco que había sido alargado, pues digo, vamos a intentarlo. Entonces lo intentamos, lo traímos, uno se nos hundió ahí cerca, menos mal, y llegó aquí un tercio. Ese tercio de barco que llegó tenía un valor de unos 20.000 millones de pesetas. Y entonces Aponte, el dueño de Aponte, dice, ¿dónde dice que está ese barco? En el puerto de la Luz de Las Palmas. ¿Y dónde demonios está eso? En el Atlántico. Pero bueno, mandó aquí a un delegado que vino a ver a mí, a ver el barco y se quedó asombrado y entonces por ahí empezó, Oxa aprovechó la jugada, empezó a tratar con él y en un contacto que tuvimos abajo en Sudáfrica, que tuvimos un encuentro, nos dijo, empezamos a operar. Que estaba la Silan, estaban otras empresas también negociando con Oxa y empezamos a operar y mira, ha sido clave. O sea, de una situación quizás de riesgo, ¿no? Y de una oportunidad se avanzó, ¿no? Y se pudo llegar a donde se llegó. No quiero decir que si no hubiese sido, porque había ya otras empresas que estaban haciendo pequeñas partidas, pero el grande, el que permitió ampliar la plantilla a 200 portuarios más en su momento, fue el tema de la pesca pelágica, también, que nosotros estábamos ahí caminando entre Gran Canaria y Tenerife la pesca pelágica y entonces querían un gran almacén
de frigoríficos, hicimos el almacén de la pesca pelágica, que lo hizo la empresa de Germán Suárez. Germán Suárez era un empresario importantísimo, de una visión mundial, que tiene lo que Germán Suárez ha hecho en el mundo, no se va a conocer fácilmente, pero es un empresario de calado, ¿no? Y entonces para adelante, y entonces tuvimos que quitar la FEDES estaba allí, tuvimos que regalar a la FEDES una nueva instalación para montar en el puerto, que tenía 3 atraques, para meter toda la flota pelágica, hacer macrofrigoríficos y traer aquí la pesca, y ampliar la plantilla hasta 600 y pico de trabajadores de portuarios. Uh-huh. Y nada, todo eso fue un boom, las cartoneras, en fin, fue una época muy buena. La verdad que yo tuve la suerte de estar allí, pero yo creo que el puerto va solo, y lo que no necesita es tener enemigos. Yo creo que con alguien que no le ponga bombas, camina. Y dicen del puerto que la gran ventaja del puerto es que no se sepa en el resto de la isla lo que hace, porque si no vienen a fastidiarlo. Y eso me lo dijo nada menos que Matías Vega Guerra, que llegó a ser presidente del puerto, y que me dice: mira, Luis, en su momento, ¿no? Yo no era economista. Dice: aquí la cuestión en el puerto es sacar los planes el 1 de agosto, para cuando se incorporen los funcionarios el 1 de septiembre, ya se les haya pasado el plazo porque el ayuntamiento tiene un afán de intervenir, o tenía. Yo sé que ahora están pasando una luna de miel muy buena, lo cual es muy positivo. Entre el ayuntamiento del puerto eso es muy positivo. O sea, tanto Luis Ibarra como el alcalde Augusto son gente muy correcta. Y había que aprovechar esa situación para que ambos entiendan de que a esto hay que darle un toque. Porque políticamente yo creo que ellos lo entienden. El problema está en la burocracia, que no lo entiende. Ahora que ha nombrado esa situación, ¿no?, de empuje, de avance con ese buque que rescataron, tirando de hemeroteca final de los años 90, no sé si recuerda, ¿qué respondió usted cuando le preguntaron por el atraque de barcos mercantes con plutonio? Bueno, que yo realmente todos los días tomaba esto, ¿cómo se llama? Mercurio con café con leche, y estaba tan campante. Y bollos radioactivos, ¿verdad? ¿Eh? Y bollos radioactivos. Bollos radioactivos, sí, porque todo eso era un montaje de la prensa que, por razones personales de un periódico, pues lanzó un serial que era Canarias en la ruta de las mercancías peligrosas. Y lo único peligroso era el que hacía esos comentarios. Porque a mí me paraban a veces por la calle y me decían: están contaminando la isla y tal. Digo: sí, miren cómo estoy, fatal. Por la mañana tomo bollos radioactivos y miren cómo estoy. O sea, yo me lo tomo a cachondeo porque realmente no leía ese periódico. No lo leía, o sea, yo sabía lo que decía. Y bueno, ya se les pasará. Se va a la venta de un periódico, mañana sale otro. Y se mete contigo, mañana igual no se mete. Pero como replique se mete. Entonces, claro, si le das importancia, sí, ¿no? Sí, no, yo de prensa, que era Manolo Vidal, pasó los 7 años feliz, porque lo usaba poco. Digo: no, de prensa, que ni la subvencionaba, ni la sobornaba, ni la tenía en cuenta. Pasaba. Porque no por nada, o sea, yo también tenía una situación económica muy buena fuera del puerto, y aunque me decían que era socio de varias empresas, digo: el día que me vaya, lo regalo todo, porque no tuve intereses en el puerto. No los tuve nunca. ¿Y recuerda alguna anécdota del puerto que no haya trascendido, que se haya quedado en un cajón y le venga a la memoria? Porque entiendo que después de 7 años y ese transcurrir, anécdotas muchas. Hombre, a mí cuando me fui con un mal sabor de boca, porque conseguimos subvencionar la obra de Reina Sofía en un 80% con fondos europeos, y el resto con un crédito del Banco Europeo de Inversiones a un interés estupendo. Pero como el adjudicatario no era del agrado de algunos de los del país, al final se cargaron esa obra, que es un estropicio, y produjeron un estropicio de 70 millones de euros al puerto, que todavía estamos pagando las consecuencias, y de hecho ya se está haciendo parte de esa obra que está media hecha, porque todo la subbase del puerto, de la producción del puerto está hecha, esa inversión está hecha. Solamente falta poner unos cajones encima, y la veremos ya. Incluso el puerto se plantea hacerlo. Ahora es un problema de recursos. Después los fondos pasaron aquí al puerto de la finca, que yo llamo, el puerto, ¿cómo se llama este puerto? El del líder sudafricano Mandela, ¿no? Al Nelson Mandela, sí.
Sí, también con algunos problemas y tal, pero fue una pena que no se hiciera aquella prolongación, porque está haciendo falta desde ya. Pues va a venir el boom de las plataformas y a veces no hay sitio donde meter las plataformas. Incluso algunas se han ido a Tenerife. Claro, allí no hay astilleros, y aquí sí. Y ahí está otra vez la mano de Germán, que cuando la vio venir, se lanzó a potenciar el astillero y a pedir más espacio. Y apareció también Zamacona y apareció la otra. Y ahora es un capítulo importante del puerto. El tema de reparaciones navales, ya tenemos luz propia en el universo. Y seguramente seremos una pieza importante para el desarrollo de los puertos de África y de Angola en el tema de reparaciones navales. El puerto de Aticán y otros astilleros de aquí. Precisamente, según he leído, tiene experiencia, ¿no?, en negocios de importación y exportación con África, por lo que también se puede explotar, ¿no?, esa vía de consejos para la internacionalización de la empresa canaria e intentar llevarlo al terreno de la zona franca. Los canarios lo quieren tostado y molido. O sea, realmente creo que la solución de esta posibilidad que existe real de montar las reales de España en Angola, los canarios lo utilizarán cuando lo vean. Pero allí hay mucho por hacer. Muchísimo por hacer. Canarias tiene que volcarse en África, en ayudarla en su desarrollo, no en colonizarla, que ya se pasó de moda, pero sí podemos ayudarla, ofrecer formación. Las universidades canarias tienen esa posibilidad y de hecho se han hecho muchos pinitos y hay muchas cosas escritas que también la crisis del petróleo, el coronavirus ha paralizado, pero que yo creo que ahora, una vez que ocurra esto, puede haber noticias muy importantes con Angola a muy corto plazo. Una infraestructura que existía, que se va a poner en uso, para un entorno donde hay 400 plataformas, donde si se reparan la mitad, es 10 veces más de lo que se repara aquí. Y eso es una fuente de ingreso importante. Si se desarrolla un puerto, el puerto lo es todo. El puerto de Las Palmas estaba allí en Triana y lo echaron a patadas para acá. Y allí quedó una plaza, después quedó la otra plaza en Santa Catalina, quedó la plaza aquí de Manuel Becerra, y aquí está. Y no lo echaron para África porque hay que apoyarse en tierra, ¿no? Pero y además la ciudad lo echa y después le cae atrás. Porque cuando echaron el puerto para el puerto, que fue una parte de echarlo porque allí no estaba bien, y echarlo porque allí no estaba en armonía con una sociedad burguesa de Triana, del portuario, y el puerto trae una especie de seres humanos que no conviven con esa media aristocracia, ¿no? Y aquí en la isleta está encantado. Aquí está encantado, aquí ha crecido, aquí hay un montón de gente que vive del puerto. Y yo recuerdo en mi época, cuando se hacían selecciones de portuarios, yo era partidario de cogerlos de la isleta, porque eso tienen cultura. Cultura de puerto se refiere. Cultura de puerto, de tal forma que si un hijo de un portuario se está casando y está el cura a punto de echar la bendición y le llega al móvil una noticia de que tiene barco, le dice a la novia: mira, me voy a la carga y mañana nos casamos. Eso no lo haría uno que del resto de la isla, si se está casando, que el barco es la de... O sea, viven del barco, pueden trabajar 3 jornadas juntas, 4 no, etcétera, etcétera. O sea, hay una cultura importante, y eso incluso lo estudió en la Universidad de Valencia, de que el hijo de portuario tenía más capacidades para ser portuario por la cultura. Porque lo veía en la casa, porque se ve que el padre un día lo veía a las 4 de la mañana y dice: ¿para dónde vas? Coño, acaba de llegar un barco, joder, que me acaban de avisar, que tengo que estar... me han nombrado una mano a las 7 de la mañana, estos cabrones, con perdón de la palabra, ¿no? Y se va corriendo, pero que no se lo pensaba 2 veces. Claro. Porque está bien pagado además. Claro, cualquiera se lo pierde. Hombre, claro, ¿no? Y es trabajo seguro y encima, bueno, sí, ya, como bien indica, la trayectoria, ¿no?, familiar. Es otro sector, los portuarios, claro, hay que respetarlo y tenerlo en cuenta, y son claves también. Esa cultura, esa mano de obra, si no lo tienes, no hay nada que hacer. Después quieren ganar mucho, bueno, pues mira, todo el mundo quiere ganar mucho. O sea, eso es cuestión de decir: mira, hasta aquí puede llegar. Efectivamente. Los portuarios dicen: oye, si el barco descarga caviar, yo me quiero llevar caviar. Y si el barco descarga Maserati, yo me quiero llevar un Maserati. Hombre, no. Hombre, eso ya es más complicado. Una latita de caviar, hasta ahí llegaríamos. Sí, pero yo Maserati se notaría. Maserati un poco mucho. ¿Cree, señor Hernández, que está Canarias desaprovechada al ser una plataforma tricontinental, que podemos tener un poco más de evolución? Tenemos 3 continentes a nuestro alcance y estamos en medio de los 3. Mire, yo no sé si... Yo digo que si a unos cuantos, que no somos pocos, se nos dejara hacer el estatuto económico, políticamente no nos interesa nada. Políticamente estamos muy bien
Y si quieren un poquito más de centralismo, no pasa nada. Pero si únicamente nos dejaran la libertad de aprovechar la localización, la renta de los Emiratos, esa de por ahí, se nos quedaba chiquitita en 10 años. Y había que montar una zona de rascacielos, una city, rapidito. La zona libre bancaria. Yo le preguntaría a Ramón Rodríguez, que es una persona muy inteligente y muy preparada, que aunque es médico de profesión, sabe un montón de economía, porque ha leído un montón y me consta. ¿Por qué no? O al presidente del gobierno, ¿por qué no la pides ahora que tienes la oportunidad de que te la den? Ahora que Inglaterra ya no está. Y Luxemburgo está ahí intentando sacarla para adelante, que la tiene y se la quieren quitar. Que el dinero es importante, que no queremos el dinero malo no lo queremos el bueno. El malo, el de las armas, el de la droga, ese que no queremos ni siquiera zona libre bancaria. Sí, que no sea un paraíso fiscal, ¿no? Sino que no sea un paraíso fiscal para que se pueda malversar. Zona libre bancaria, establecimiento de bancos de forma libre, tipo SEC, con un impuesto del 4%. 4%. Y un tope de empleo tipo Molina de X. Oye, las oficinas financieras de Canarias tendrán que tener 50 empleados y 30 serán nacionales o residentes en Canarias. Aparecen las oficinas, aparecen como moscas las oficinas. Aparecen 40 oficinas, con todo lo que eso conlleva. Y aparecen los aviones de los ricos, y aparecen los ricos, y aparece el dinero, y aparece el intercambio, y aparecen muchos proyectos. Y una vez que están aquí, les va a pasar como meter en de compra. Dice, oye, mira lo lindo que es aquello. Oye, es que llegó a venir por aquí. Dice, oye, pero mira tú, gracias al percance de aquel barco, se enteró dónde estamos. Es que tampoco sabe todo el mundo dónde estamos. Cuando yo era consejero, iba por Estados Unidos y hablaba de Canarias, pues que nada. Entonces hablaba de España y le sonaba. Y cuando estuvo por África, que estaba Las Palmas en primera, y que la conocían por Batén, una vez en ETP me preguntaron que dónde estaba la Unión Deportiva de Las Palmas. Y entonces yo, cansado de explicarlo, si lo entendía, le dije a 2.000 y pico kilómetros de Madrid. Y el tío lo entendió, decía, perfecto, claro, y tal. Claro. Porque, ¿para qué? ¿Para qué vas a explicar en África dónde está Las Palmas? Aunque el puerto es bastante conocido en muchos sitios. Pero si te metes en el interior, somos una caga de mosca, 7 cagas de mosca. Y entonces, declara zona libre bancaria, y todo el mundo sabe dónde está Singapur, dónde está Hong Kong, y dónde están, y otros puntos de por ahí. Todo el mundo sabe dónde están. Para ir acabando, señor Hernández, hemos hablado de la administración, hemos hablado de la sociedad en general, pero las empresas, ¿conocen la importancia de las ventajas arancelarias de la zona franca o la posibilidad del libre comercio? ¿Lo cogí bien? Dice. Digo que después de haber hablado de la administración, después de haber hablado de la sociedad, si conocen las empresas canarias o las empresas que se pueden acoger a la zona franca, esas oportunidades que hay de importancia de ventajas arancelarias o la posibilidad de libre comercio. Yo creo que los comerciantes sí lo conocen. Lo que pasa, yo creo que lo que pasa es que no hay una oferta para que se acojan. Yo pienso que la zona franca lo que tienen que hacer es hacer una especie de macronave dividida en trocitos que alquilara de forma coyuntural al que quisiera hacer esas operaciones y vender ese producto. De tal forma que si a lo mejor una empresa japonesa que quiere vender aparatos de teléfonos en África, pues pone ahí una partida y desde ahí lo va mandando a Mauritania, tal. O sea, ofrecer mecanismos de que sea fácil llegar, porque si para llegar hay que pedir una concesión administrativa, pagar el canon, hacer una nave, te queda muy complicado. Facilitarlo a base de crear una especie de una zona común, fraccionada, como estas oficinas que aunque no sé por qué no están llenas, la verdad, también se crearon con la idea de montar aquí la SEC y que hubiera empresas de la zona franca que pudieran también tener sus oficinas para aquí, que no sé si habrá muchas o pocas, quizá pocas, ¿no? Pero todo eso, o sea, es facilitarlo, para eso hay que tener recursos y creer. Yo creo que esto hay que creer, y al creer, pues decimos, estamos dormidos, nos hemos despertado, vamos a tomar un café y vamos a poner las pilas, y entonces hay que implicar. Hay que implicar a la Cámara de Comercio, hay que implicar a la Conferencia de Empresarios, hay que implicar a las organizaciones sindicales y hay que implicar a la administración, a los cabildos, a los ayuntamientos grandes y sobre todo al gobierno canario. Y quizás a lo mejor esta cosa chiquitita que está aquí ahora, que está con tiempo de pensar, porque dice, oye, mira, así no puedo seguir, pues él dice, oye, igual es la que lo lía, porque la SEC está en su dinámica, está todo el mundo en su cuevita. Entonces hay
Todas esas cuevitas, claro, cuando te metes en una cuevita, dices, oye, mi cuevita que me la dejen tranquila. Es que si se menea el cocotero, caen todos los cocos. O sea, pero se trata de menear el cocotero para reorganizar y de esas cuevitas chiquititas montar un tinglado. Un tinglado poderoso, un fuero poderoso, después de mucho tiempo, que ya estamos en el tiempo de que podemos hacerlo. Ya somos mayores de edad, tenemos mecanismos, vamos a salir de una pandemia y que no se nos olvide porque, claro, salimos de la pandemia, volvemos otra vez al apogeo, al desarrollismo y se nos olvida. Y ahora a lo mejor que estamos ahí meditando con el coronavirus, es el momento de salir, pero con el horizonte de mejorar para cuando vuelva a venir la crisis nos coja mejor organizado. Como el ave fénix, ¿no? Sí, ahora estamos un poco fraccionados, atomizados. Y deberíamos ingresar más el mecanismo de la coordinación. Y lo que pongan pega se les aparta. Comenzamos esta conversación con Luis Hernández Pérez hablando de cuál era ese primer recuerdo que le venía a la memoria de su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas del 96 al año 2003. El primero, ¿cuál le venía? Pero el último recuerdo que tiene. El primer recuerdo fue, que le dije ya, fueron dos cosas. Primero que me encontré 3.000 millones de euros en la caja fuerte. O sea, había dinero, porque había una época en la que no se gastaba el dinero. 3.000 millones de pesetas. De pesetas. De pesetas. Sí. El segundo fue de que reuní a los empresarios para montar el tema de las terminales de contenedores y se partieron de risa. Y después se reyeron menos. Y el último recuerdo fue que al marcharme vi que paraban la obra de Reina Sofía. Que tanto costó conseguir los recursos, que la paraba. Me dio mucha pena, pero bueno, ahí les quedó. Y pienso que los que la pararon habría que hacer un juicio. Un juicio, no se les condena a nada, pero cometieron un error. Parando una inversión, pues yo diría, sin explicar mucho el porqué. Porque yo creo que esa presión tuvo que ver mucho con el adjudicatario, que fue consensuado y se adjudicó por unanimidad. De Madrid, de Canarias, de todo. O sea que, ¿entiendes? Está todo dicho. Bueno, Luis Hernández Pérez, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, consejero también de Economía y Comercio del Gobierno de Canarias, ¿echa de menos algo de ese mundo, tanto del Gobierno de Canarias como de la Autoridad Portuaria, para acabar? Yo lo que echo de menos es que se está profesionalizando la política en los políticos y cada vez se tiene menos en cuenta la formación para los nombramientos. De tal forma que mañana vamos a tener un cura que es consejero de Obras Públicas y un consejero de Obras Públicas que es cura. Claro, evidentemente sería así. Quiero decir que los políticos, no solamente el cargo, hay una cosa importante que es la carga, y si no están preparados que se asesoren, que hay un montón de asesores por ahí, de una gente joven, o sea que profesionalizamos la política no en el cargo, ni en el debate interno de cada día, del puesto y de la nómina. Hay mucha gente que repite, y yo creo que los 8 años debería ser para todos. Para concejales, para alcaldes, para todo el mundo, porque hay algunos que empiezan a los 18 y acaban a los 80, o sea que y no puede ser. La política no puede ser un fin, sino un medio para echar una mano. Ya decía Aristóteles que nada se satisface más que la cosa pública. Pero yo creo que a muchos nada les satisface más que estar en la nómina pública. Y eso no puede ser. No debería ser, pero bueno. Bueno, pues nos quedamos con esa última reflexión y le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy en este podcast de la Zona Franca de World Media. Y le deseamos muchísima suerte. Invitado queda en una próxima ocasión a seguir ampliando esta información que ha resultado muy interesante y seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Muchas cosas, seguro. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Si quieres tener más información sobre la Zona Franca, te puedes dirigir a su página web, zonafranca.org. También puedes escuchar este podcast en el canal oficial de la Zona Franca en iVoox, al igual que en Spotify. Y además te recuerdo que todos los contenidos que suenan en este podcast los puedes encontrar en www.worldmedia.es. Soy José Luis Martín y como siempre, para mí ha sido un placer acompañarte este ratito y darte a conocer algunos aspectos que quizá eran para ti desconocidos.
Te deseo lo mejor y además te deseo que tu podcast te acompañe.